Mi ponencia hoy se va a concentrar en temas de ordenamiento territorial, especialmente en la zona marítimo terrestre. Entonces, bueno, en la planificación de la zona marítimo terrestre, la ingeniería topográfica es fundamental. Mi formación, bueno, es arquitecta, pero en la planificación es un campo multidisciplinario donde la ingeniería topográfica tiene que ver desde la captura de los datos, el análisis, el procesamiento y también en el diseño de las políticas públicas, porque somos un equipo en el que trabajamos en esto. Entonces, bueno, nosotros tenemos la noción, la definición legal, ¿verdad?, de lo que es la zona marítimo terrestre, pero en realidad el impacto territorial de la zona marítimo terrestre va más allá. Entonces, bueno, tenemos la definición que está en la ley 6043, que la zona marítimo terrestre son, bueno, los 50 metros desde la pleamar y los 150 metros de la zona restringida. Esa zona pública de los 50 metros algunas veces es mayor cuando tenemos manglares, y esa zona restringida a veces es mayor cuando hablamos de las islas. Pero ese impacto va más allá. Aquí, bueno, esto es un ejemplo de la Marina Los Sueños. Entonces, bueno, las marinas también tienen su propia legislación, ¿verdad?, de ley de marinas y atracaderos turísticos, pero también se rigen por la ley de zona marítimo terrestre. Y, bueno, sí, ponemos la anterior, un momentito nada más. Ustedes ven, bueno, es una porción de tierra que está en zona marítimo terrestre, ahí ustedes pueden ver que hay como alguna infraestructura asociada. Sin embargo, esa marina en realidad es todo esto. Y si ustedes van a la Marina de los Sueños y van a ver la maqueta, ustedes van a ver que la maqueta cubre todo eso. Entonces vemos que cubre más allá de la zona marítimo terrestre. Todo esto es un desarrollo inmobiliario vinculado a la marina. No existiría si la marina no estuviese ahí. Entonces hay condominios, canchas de golf, hoteles, y todo eso está vinculado. ¿Qué sucede con nuestra regulación? Bueno, que nosotros tenemos que realizar planes reguladores costeros y planes reguladores cantonales por separado, porque tienen procesos de aprobación diferentes. Pero son dos planes reguladores que deberían de estar casados, continuando con el término que utilizo ahora deciré, porque al final es un mismo territorio y ambos se impactan mutuamente. Entonces, bueno, como les mencioné, nuestro país tiene dos escalas de planificación, la planificación cantonal y la planificación costera. Entonces, un cantón que tiene costa debería tener un plan regulador costero, uno, idealmente, y un plan regulador cantonal donde esos dos planes pues tengan una coincidencia. Y aquí tenemos, bueno, a grandes rasgos, porque en realidad hay mucha regulación vinculada al ordenamiento territorial, pero tenemos a nivel general esos dos ejes, ¿verdad? El eje de la planificación cantonal o tierra adentro, que se rige por una norma nacional, que es la Ley de Planificación Urbana, y además, pues hay otras políticas nacionales, como el Plan Nacional de Desarrollo Urbano, y la parte de la planificación costera, que tiene la Ley de Planificación Urbana, que se tiene que seguir, pero además la ley de la zona marítimo terrestre, y el ICT tiene el Plan de Desarrollo Turístico Sostenible, que el ICT en eso sí lo actualiza cada 5 años. Entonces ahora el que está vigente es 2022-2027. Bueno, dentro de ese marco nacional tenemos un marco regional que en la planificación cantonal pues todavía es muy deficiente, porque lo que tenemos de planificación regional es el Plan GAM 2013, que solo está para la región central. No tenemos esos planes regionales para cada una de las regiones del país en el cual se puedan enmarcar los planes reguladores cantonales. Para la parte costera sí existe unos planes de uso del suelo para la costa que el ICT los genera. Entonces ahorita vamos a ver un ejemplo de uno. Entonces, esos planes de uso del suelo son un marco general para los planes reguladores costeros. Y ya luego tenemos la parte del plan regulador cantonal y la parte del plan regulador costero, que ya sería como la parte local, que deberían tener una coincidencia con esas otras escalas regional y cantonal. Entonces, bueno, esta es una imagen del plan de turismo sostenible, del plan de turismo del ICT 2022-2027.
Y ese mapa que ustedes ven ahí son las unidades de planeamiento, que es, por decirlo así, las regiones de planificación de la zona que se utilizan para zona marítimo terrestre. Nosotros tenemos las regiones de Mideplan que se utilizan para la región, para la zonificación cantonal, y estas del ICT, que son las unidades de planeamiento que se utilizan para la zona costera. Entonces, esas unidades de planeamiento tienen planes de uso del suelo. Aquí, este es un ejemplo del plan de uso del suelo para el Caribe Norte y Caribe Sur. Entonces, el ICT, ahí en la página del ICT está todo esto. Entonces, ustedes pueden, esa es como una planificación macro que hace el ICT. Ahí se pueden ver, por ejemplo, cuáles son los pueblos costeros, también, qué sé yo, las rutas de navegación de las lanchas, las zonas donde que el ICT considera que se tienen que promover, y en ese marco general, pues, tienen que estar los planes reguladores acorde con esa gran generalidad. Porque algo importante es que los planes reguladores costeros los aprueba, además del limbo, el ICT. Entonces el ICT va a revisar de que eso esté acorde con la planificación regional que ellos han generado. Este es un ejemplo de Matapalo Barú, que este es un plan regulador integral del ICT, que es desde 2014. Entonces ahí ustedes pueden ver la zona marítimo terrestre, que en algunas partes se hace más grande, porque tiene manglares y también porque tiene, allí también está el patrimonio natural del Estado, que ustedes, bueno, más tarde Gabriel les va a conversar sobre el patrimonio natural del Estado, pero es muy importante en zona marítimo terrestre tener claro dónde hay patrimonio natural del Estado, porque una concesión no se puede inscribir si tiene patrimonio natural del Estado. Entonces, bueno, aquí y este mapa abajo ustedes pueden ver que está también el patrimonio natural del Estado. Esto no es la realidad que tenemos en el país, sino que son algunos planes integrales que el ICT ha estado realizando. Ahorita vamos a ver cómo está nuestra realidad en planes reguladores costeros. Algo muy importante de planificar, y ayer tuvimos una charla sobre el rol de la ingeniería topográfica en los objetivos de desarrollo sostenible, es que la planificación costera es fundamental para temas, por ejemplo, de cambio climático, ¿verdad? ¿Cómo vamos a hacer pueblos costeros más resilientes con este tema del cambio climático? También tiene que ver con la reducción de la desigualdad. Hay muchas poblaciones costeras y ustedes ven, la desigualdad espacial en Costa Rica se concentra en las zonas costeras. Entonces, la planificación costera puede ser un motor para empezar a reducir esas desigualdades espaciales. Entonces, tiene mucho que ver con los objetivos de desarrollo sostenible. Ahora bien, ¿cómo estamos en el país con esta situación de los planes reguladores costeros? Bueno, resulta que antes del 2005, los planes reguladores costeros los podían financiar particulares. ¿Por qué? Porque, bueno, si yo quiero una concesión en una playa, hay ciertos requisitos, ¿verdad? Bueno, tiene que estar amojonada, tiene que tener la declaratoria turística, pero algo muy importante es que tiene que tener un plan regulador. Si no tiene plan regulador, yo no puedo pedir esa concesión. Entonces, ¿qué pasaba antes del 2005? Bueno, que los particulares que tenían interés en una zona financiaban el plan regulador y se lo donaban a la municipalidad. Entonces, las municipalidades costeras, muchas tienen planes reguladores que han sido donados por particulares, porque en ese momento la municipalidad tal vez no era una prioridad, y bueno, igual si se los estaban dando, pues al final los aceptaban. Aquí, bueno, un poco a propósito de la zona sur, esto es de los planes reguladores que están en la página del ICT, y cada una de esas flechitas, aquí, bueno, eso es Dominical, empezando por Dominical y ahí bajando por Valle Ballena. Cada una de esas flechitas es un plan regulador diferente. Entonces, es un picadillo, plan reguladores en la parte costera, ¿verdad? Entonces, tenemos planes reguladores que miden 500 metros, un plan regulador de aquí a la esquina, un plan regulador de 2 cuadras, porque a veces eran planes reguladores muy pequeños que nada más tenían 3 o 4 tipos de zonas, pero donde la zona de la persona que financió ese plan regulador pues va a estar zonificada con el uso
para el cual quería la concesión. Entonces tenemos una fragmentación de la planificación de la costa. Entonces vean ustedes que es tan importante la zona marítimo terrestre, pero con este tipo de fragmentación no se le puede dar como una planificación integral que sea coincidente con la parte terrestre también. Esto nada más es una imagen, yo lo saqué del ICT para esta charla, es del 2023, lo saqué hace 22 días, y esa es la lista de planes reguladores, por ejemplo, de Santa Cruz. Entonces, hay uno para Tamarindo, otro para Conchalo, otro para Brasilito, y no son así como muy nuevos tampoco. Aquí no se puede ver bien la fecha, pero son del 89, del 2000, del 2001. Planes reguladores de más de 20 años que no se han actualizado, que ni siquiera tienen el patrimonio natural del Estado incorporado. Aquí, bueno, esta es una imagen donde, como yo traté de pegar los planes reguladores que habían aquí como el sector de Dominical, para que ustedes vean un poco ahí el picadillo, pero aquí hay un montón de planes, ahí pueden haber unos 7 planes reguladores en esta franja que les estoy enseñando, y están desarticulados, porque obviamente no se iban a poner de acuerdo el que financió un plan regulador en el 90 con el que hizo uno nuevo a la par en el 2000. Entonces, tienen ese inconveniente de esa fragmentación que yo les mencioné. Aquí esta es una imagen que también, todo esto está en la página del ICT, ustedes la pueden descargar. Esta también yo la saqué hace 22 días, que es del sector de Puerto Nuevo. Este plan regulador es de 1995 y es el plan regulador que está vigente ahí. Igual es un sector súper pequeño de la costa, que tienen ahí, imagínense que el plano hasta tiene eso pegado con cinta, scotch o algo ahí, y eso es lo que está vigente. Otro es en Playa Caletas, ahí bueno, yo le hice un zoom a ese cuadrito porque inclusive viene el nombre de la empresa que lo financió. Entonces en realidad esos son planes que deberían ser contratados por la municipalidad, porque es la municipalidad la que se encarga de administrar su territorio. Digamos que ese fue como de los últimos que ya entraron cuando se podían financiar por privados. Pero inclusive, si ustedes se ponen a revisar en la página del ICT, hay planes reguladores donde vienen los nombres de los futuros concesionarios. Entonces viene fulanito de tal, y entonces viene toda la lista, como para que ya no se lo den a otra persona. Entonces, bueno, eso ya cambió. Bueno, este es de Sámara, porque me llamó la atención porque es demasiado viejo, tiene más de 40 años de viejo, es de este fragmento de Playa Sámara y es lo que está vigente hoy. Bueno, a propósito de que el próximo congreso va a ser en el sector de Guanacaste, también, o sea, eso está en muchas partes del país. El ICT ha estado tratando de hacer como estos planes integrales que yo les enseñé al principio, pero todavía hace falta mucho por hacer y es una vergüenza que en un país donde también dependemos tanto del turismo, tengamos la zona marítimo terrestre tan desordenada y que no se le haya dado la prioridad que merece y actualizar todos estos planes reguladores y hacer algo más integral. Y aquí, bueno, este es el pronunciamiento de la Procuraduría, que fue del 2005, donde efectivamente dice que, bueno, que las municipalidades no deben aprobar o adoptar, según el caso, planes reguladores costeros cuya elaboración ha sido gestionada, contratada, financiada por sujetos del derecho privado. O sea, eso solo le va a corresponder, bueno, la MUNI puede solicitar apoyo, ¿verdad?, al ICT y al INBU, pero no hay forma de que ya se puedan hacer esas contrataciones que se hacían en el pasado. Y muchos de esos planes reguladores, como se hicieron de esa forma tan irregular, pues la audiencia pública también, a veces llegaban 2 personas, ahí, o sea, nada más se daban cuenta ahí, porque tampoco nadie revisa la Gaceta, como para ponerse, ay, mira, hay una audiencia pública, vamos a ir, sino que llegaban ahí 2 o 3 personas y ya se cumplía con el requisito de la audiencia pública. Entonces, bueno, un poco la reflexión en este caso, entonces, bueno, ¿para quién planificamos? Esta es una imagen de Tárcoles, que también la tenemos ahí relativamente cerca, donde este fue un plan regulador que al final no se aprobó, pero
muchas personas en Tárcoles pues están en la zona pública, ¿verdad? Personas pescadoras. Entonces, la nueva planificación lo que propuso fue mandarlos ahí como a 2 kilómetros, tierra adentro, en unas tierras que les iban a donar, ¿verdad? Como les iban a dar un lotecito, ¿verdad? Qué sé yo, 120 metros cuadrados y una casita, pero a ellos no les sirve eso. O sea, puede ser que tengan una casita, pero son personas que dependen de la costa, tienen que estar cerca de la actividad económica de la cual dependen. Aquí esto es en Puerto Pilón, en Golfito, entonces como ustedes pueden ver, aquí también, o sea, las personas, los pescadores y pescadoras necesitan estar viendo el bote, necesitan estar vigilando de que todo esté bien, ¿verdad? Se les puede hacer un muelle y tratar de ubicarlos en la zona concesionable con una planificación integral, ¿verdad? Porque si lo que tenemos son planes reguladores vigentes que tienen esta fragmentación, pues posiblemente muchos no han pensado en una zona para las personas pescadoras. Eso ya es la planificación que la municipalidad tiene que tomar en cuenta cuando ya está haciendo pues, el ordenamiento de su territorio. Ahora bien, también hay problemas con los usos del suelo al borde de las áreas silvestres protegidas, y esto es del humedal Terravasierpe. Son 2 fotos del humedal. Esta es, ustedes ven el borde, no sé si se puede ver bien la imagen, pero eso está ahí, es palma, ¿verdad? Todo el borde, mucha parte del humedal Terravasierpe, el borde es palma. Ya la otra imagen de abajo, ya es ya más adentro, dentro del humedal Terravasierpe, pero tenemos problemas con los usos del suelo colindantes en las áreas silvestres protegidas. Y eso es algo que desde la ingeniería topográfica se puede hacer mucho trabajo desde fotogrametría para determinar los usos del suelo colindantes a las áreas silvestres protegidas y contribuir con las instituciones públicas en todo lo que es el tema de control de los usos del suelo de todas esas áreas. Ahora bien, hay también, así como hemos hablado de zona marítimo terrestre, hay impactos territoriales que inciden en el ordenamiento de la zona marítimo terrestre. Entonces, a mí me gusta mucho mostrar esta imagen. Esta imagen que ustedes ven ahí es de la fila costeña, que es esa montaña que está ahí enfrente de Dominical. Entonces, ustedes, bueno, pueden, como buenos y buenas topógrafas, pueden ver que es una zona que tiene muchísima pendiente, así fácilmente tiene más del 50% de pendiente. Este fraccionamiento se hizo bajo la figura de la servidumbre agrícola, ¿verdad? Entonces, así fue como se realizó, y bueno, yo no sé a ustedes qué les parece que van a sembrar ahí, ¿verdad? Pero a mí me parece que iban a sembrar casas. Entonces, ¿qué sucedió aquí? Bueno, se pidió el permiso, bueno, se hizo un fraccionamiento agrícola, ya ahí quedó. Luego, por aparte, se solicitó a la municipalidad un permiso para movimientos de tierra, por aparte. Una vez que ya cada fin que hizo el permiso de movimiento de tierra, y ya está todo planito, ya está todo fraccionado, se pide el permiso de construcción. O sea, no se pidió un permiso como si fuera una urbanización, no, se pidió cada uno por aparte, y ahí poquito a poquito ya se hizo, como iba a decir, este chiquito que no es muy deseable para la planificación territorial, porque genera muchos impactos en la zona costera. Toda la sedimentación, porque muchas partes de la fila costeña es así, toda esa sedimentación que baja llega hasta la costa y está empezando a matar los corales. De hecho, bueno, don Jorge Lobo, que es un biólogo de la Universidad de Costa Rica, hizo un análisis y la carga de sedimentos que están teniendo los corales en la parte costera de Osa está sobrepasando como el deseable, y se están empezando pues a morir, ¿verdad? De hecho, a nosotros nos dijeron, porque yo trabajé mucho tiempo en la zona sur, que antes la época de buceo eran 4 meses buenos y que ahora solo eran 15 días buenos. ¿Por qué? Porque, bueno, porque el coral se está matando por estas intervenciones en las partes altas, que esto está fuera de la zona marítimo terrestre, pero es algo que lo está impactando. Y entonces, bueno, yo me acuerdo que una vez una estudiante me dijo, profe, pero si yo no agarro ese camarón, otro lo va a agarrar. Y yo le dije, bueno, ahí entonces estamos también un poco lo que habló don Marco el primer día del tema de la ética, ¿verdad?
hasta dónde tomar esas decisiones. El ordenamiento territorial puede facilitar un poco, porque en este caso no hay un plan regulador. Entonces, prácticamente se depende de las leyes, de las regulaciones supletorias, de, por ejemplo, el reglamento de fraccionamiento y urbanizaciones, pero si aquí hubiese un plan regulador, sería más fácil controlar eso, y más fácil, bueno, aquí no puedo hacer ese fraccionamiento porque el plan regulador dice que el fraccionamiento mínimo, qué sé yo, es 1 hectárea, o que el porcentaje de cobertura es, qué sé yo, un 5%, entonces facilita un poco también esas decisiones de cómo planificar y cómo impactar menos a la zona marítimo terrestre. También, bueno, esto es también de la fila costeña, entonces ven ustedes la cantidad de sedimentación que puede bajar hasta la zona costera. Y esto, bueno, Jacó no es parte de zona marítimo terrestre, es una ciudad litoral, que es una excepción a la aplicación de la ley, pero traje esto un poco para ilustrar cómo la zona marítimo terrestre también, bueno, la zona costera, perdón, puede ser también objeto de especulación inmobiliaria, que igual afecta a los mercados del suelo y afecta a la planificación en general. Entonces, bueno, no sé si ustedes identifican esa imagen, se han pasado por Jacó, pero bueno, así es como idealmente este edificio estaba proyectado. Entonces aquí tenemos un poco como el meme de expectativa versus realidad, ¿verdad? Así es como está ahora, porque fue un proyecto que se comenzó y no se terminó, ¿verdad? Un poco con la crisis inmobiliaria del 2007-2008 se quedó botado. Algunos proyectos en Garavito que quedaron botados en ese tiempo se retomaron y se terminaron, pero no, se quedó así. Y entonces aquí volvemos un poco también al tema de la escala. Desde la planificación territorial se puede controlar el tamaño de los proyectos y tratar de buscar proyectos que de verdad me aseguren una distribución más justa de la riqueza en el territorio. Entonces, bueno, tal vez si este proyecto lo hubieran hecho más pequeño, lo hubieran terminado y después hubieran hecho otro, pero al final quedó así y eso afecta no solo paisajísticamente a Jacó, sino también pues tiene una afectación en el mercado inmobiliario. Esta imagen, ya para ir cerrando, refleja un poco qué tan, por decirlo así, apetecido es Jacó. Eso que ustedes ven en celeste, al final, eso bueno, se hizo la comparación del censo 2000-2011, ahora ya tenemos la información del censo 2022, entonces podemos comparar, es el porcentaje de crecimiento anual de las viviendas. Entonces ven Costa Rica, el crecimiento porcentual anual es 2.52, para el gran área metropolitana 2.62, pero vean Garavito, 8.42 el crecimiento, o sea, 3 veces el crecimiento de viviendas en Garavito, 3 veces más que el gran área metropolitana, que es el área más poblada del país. O sea, es como si todo el mundo se hubiera decidido irse a vivir a Garavito. Vean Jacó y Tárcoles, que son distritos de Garavito, pues ustedes pueden ver Jacó, 9.53. Y esto es el tipo de ocupación. Entonces, aquí en esta gráfica lo que quiero que veamos es el porcentaje de viviendas ocupadas al momento del censo en el 2011. Entonces, tenemos que, por ejemplo, para el gran área metropolitana, el 93% de las viviendas estaban ocupadas. Pero para Garavito, que es donde vimos que se incrementó casi 3 veces, el porcentaje de viviendas ocupadas era un 52%. O sea, tenemos que un 22% estaban desocupadas para alquilar o vender, y un 20% desocupadas temporalmente para vacacionar. O sea, esas viviendas estaban desocupadas, no estaban abandonadas, ¿verdad? Esas no son el caso que vimos de esa instalación abandonada, no, son viviendas terminadas que están para vender o para vacacionar. Entonces, esto es un asunto que es ya más delicado del mercado inmobiliario, pero es un asunto que tiene que ver con esa especulación que al final afecta al territorio como un todo. Y para finalizar, nada más pues una síntesis de estos grandes retos que tenemos para planificar la zona marítimo terrestre. Bueno, en primer lugar, actualizar
esos planes reguladores, ese picadillo que tenemos en la zona marítimo terrestre, con ese montón de planes reguladores pequeñitos, ¿verdad? Que generan ese desorden y esa fragmentación en la costa. Luego, bueno, un balance entre los diferentes intereses, ¿verdad? Que hay en la zona marítimo terrestre. Hay personas, pueblos, personas que viven ahí en la zona marítimo terrestre. Tenemos que evitar esa expulsión de las poblaciones que dependen de la costa. Tenemos también que ayudar a fomentar pues, el turismo, ¿verdad? Y esas actividades económicas que tiene la zona marítimo terrestre, pero pensar en la zona marítimo terrestre como un todo, como algo integral y que tiene que estar integrado con la parte cantonal. La protección del patrimonio natural del Estado, bueno, que supongo que ahora Gabriel les va a hablar un poco de eso, pero tener siempre presente que es un territorio que hay que tener que cuidar con los usos aledaños que tengamos desde la planificación. Bueno, ya les dije la parte de las poblaciones costeras y la parte de la población que depende económicamente de la costa. Y bueno, la articulación entre la planificación cantonal y la planificación costera, ¿verdad? Que no estén divorciados, sino que estén articulados estas dos planificaciones. Y luego controlar la escala de las construcciones, la escala de los proyectos inmobiliarios, porque para no caer en temas de especulación que también pues, afectan a todo el mercado inmobiliario. Y finalmente, pues lograr ese balance y siempre tratar de mantener la planificación en los ejes de la competitividad económica, del equilibrio social y de la parte ambiental. Y eso sería. Muchísimas gracias.